El otro día estaba cenando con Alejandra y Martín, una joven pareja de novios que llevan saliendo 1 año y medio. En medio de la plática se me ocurre preguntarles cómo fue su primer cita. Alejandra, sonriendo, comenta que ella se encontraba ilusionada, pues llevaba esperando meses a que Martín la invitara a salir y disfrutó mucho el lugar a donde la llevó a cenar, disfrutó mucho la pizza, recordó cada detalle por más mínimo que parezca. Él, en cambio, explica que se encontraba muy nervioso durante toda la cita, procurando que Alejandra disfrutara cada momento. No recuerda muchos detalles, solamente la sonrisa de su novia y el gusto de poder estar con ella. Dos formas de contar un mismo acontecimiento, cada uno desde su propia experiencia y personalidad. La de Alejandra, llena de detalles, llena de sentimientos. La de Martín, probablemente un poco más escueta, con pocos detalles, pero un recuerdo y una impresión muy viva de cómo se sentía y qué estaba experimentando al estar con ella. Algo así son los evangelios. 4 redacciones de un único acontecimiento y persona. La vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Acompáñame para que podamos profundizar un poco más en qué son los evangelios y cómo se fueron formando. Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. En el episodio pasado abordamos de manera general las Sagradas Escrituras. Si aún no lo has escuchado, te invito a que después de oír este episodio, le des una checada al episodio número 1 de este podcast, para que puedas tener una visión introductoria sobre qué es la Biblia, cómo está dividida y los libros que la componen. Hoy vamos a tomar una ruta que nos ponga en camino para acercarnos al corazón de la Biblia. Me refiero a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto requerirá de varios episodios, pero para comenzar, el día de hoy hablaremos de 3 puntos. En un primer punto, explicaremos qué significa la palabra evangelio. En un segundo punto, hablaremos sobre el proceso de la formación de estos escritos. Y en un tercer punto, tocaremos la estructura general de los evangelios y hablaremos sobre el contenido de cada uno de ellos. Así que acompáñenme para que podamos familiarizarnos más con estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así inicia el Evangelio de Marcos, considerado el primer evangelio en escribirse por alrededor del año 70. Pero en sí, ¿qué quiere decir evangelio? Cuando decimos la palabra evangelio, estamos traduciendo una palabra griega que significa buenas noticias. Pensemos en esto: a las personas nos gusta compartir lo que nos hace felices. Simplemente miremos las redes sociales. Están llenas de publicaciones de cumpleaños, fiestas, graduaciones, logros y demás cosas que nos gusta compartir a los demás. Ahora, imagínate hace 2000 años a los discípulos de Jesús, compartiendo por todos lados aquello que los hacía felices y llenaba de sentido su vida. La experiencia de estar con Jesús, sus enseñanzas, su vida, que estaba muerto pero que ahora está vivo. Eso es el Evangelio, una buena noticia. La mejor noticia de todas. En la traducción griega del libro de Isaías, encontramos esta palabra para expresar el anuncio de los tiempos del Mesías. Y en la Biblia encontramos que Jesús invita a creer en el Evangelio del reino de Dios, un reino que llega con Él. Este reino es una forma diferente de ser y estar en el mundo. Es un reino de justicia, de paz, de gozo, que Dios quiere expandir a toda la humanidad.
Y Jesús manda a sus apóstoles a que lleven estas buenas noticias a todo el mundo. Este mensaje, que se llama Evangelio, es lo que Pedro, Juan, Mateo y todos sus discípulos comparten a todas las personas. Pero llega un momento en que este Evangelio se puso por escrito. Y esa misma palabra se usó para designar estos libros, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que estos primeros 4 libros se les llama evangelios porque contienen el único evangelio. Es decir, el evangelio es uno, es el mismo mensaje, pero lo tenemos en 4 redacciones distintas. Ahora bien, como dato curioso, en el arte cristiano representamos a los 4 evangelistas por medio de estas imágenes: un hombre, un león, un toro y un águila. Así que cuando tú vayas a una iglesia y veas estas imágenes, sabrás que se refieren a los evangelios. De hecho, la representación más antigua que tenemos es un mosaico que se encuentra en Roma, en la Basílica de Santa Pudenciana. Y ahí están, en este mosaico, estas 4 imágenes. Cada una representa a un evangelista. Por ejemplo, Mateo es representado por el hombre, ya que su evangelio inicia con el origen humano de Jesús. Marcos con el león, ya que habla de Juan el Bautista como la voz que ruge en el desierto. El toro, un animal que solían ofrecer los sacerdotes en sacrificio, representa a Lucas, ya que su evangelio inicia con el sacerdote Zacarías, que está en sus funciones sacerdotales. Y el águila representa a Juan, ya que el águila vuela muy alto y desde ahí puede ver todo. Así también Juan se eleva para contemplar la palabra eterna que está con Dios. En resumen, el hombre representa a Mateo, el león representa a Marcos, el toro a Lucas y el águila a San Juan. Hablemos ahora a grandes rasgos de las etapas en la formación de los evangelios. El proceso de la redacción de los evangelios podemos dividirlo en 3 momentos. El primer momento va del año 0 al año 30 de nuestra era, más o menos. Son fechas aproximativas. En esta etapa es cuando está la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es decir, el momento en el que ocurrieron los hechos, todo lo que Jesús hizo, lo que dijo, sus milagros, sus obras, sus gestos, ese momento en el que los apóstoles, los discípulos estaban con Él y lo escuchaban, vivían con Él. Es donde van siendo ellos testigos oculares de todos los acontecimientos y enseñanzas que después iban a empezar a predicar. Lo que nos lleva al segundo momento en la etapa de la formación. Este segundo momento es aproximadamente entre los años 30 al 60 de nuestra era. Y es cuando los apóstoles ya comienzan a compartir su experiencia de Jesús, pero desde una perspectiva nueva, porque ya han sido testigos de la resurrección del Señor, reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar en distintos lugares del Imperio Romano. Esto implica que van a tener diferentes oyentes. Y al tener diferentes oyentes de distintos países o con distintos experiencias de vida o con distinta formación o personas con un trasfondo diferente, deben adaptar el mensaje a sus oyentes. En este tiempo, la forma principal de transmitir es la forma oral, pero muy pronto se empieza a poner por escrito algunas cosas de Jesús, algunos episodios de su vida. Y habrá por ahí alguien que escribió un pedacito de la pasión, otra persona que escribió la multiplicación de los panes, y empieza a ver así diferentes escritos sobre lo que Jesús hizo y dijo, pero todavía no se consolida un evangelio propiamente. Ya esto va a suceder en el tercer momento, que va entre los años 60 al 90 aproximadamente de nuestra era. Es cuando ya se empiezan a redactar los evangelios. Entonces, los evangelistas empiezan a reunir todo el material, tanto escrito como oral que tienen, y le empiezan a dar forma, la forma que actualmente nosotros conocemos de los evangelios.
Y es cuando los evangelistas comienzan a pensar de qué forma acomodar los acontecimientos, qué cosas narrar, de qué forma contarlas, en qué puntos hacer más énfasis. Aquí nos damos cuenta que la labor de los evangelistas, es decir, aquellos que escribieron los evangelios, no fue solamente de recopilar, vamos a juntar todo así y a ver cómo sale, no, sino que usaron sus capacidades, su inteligencia y tenían una intención muy clara pensando en las personas que iban a leer sus escritos y en la forma más apropiada para hacerse entender. Consideremos ahora muy brevemente el contenido y la estructura de los evangelios. Esta es una sección que vamos a ir profundizando un poco más en los siguientes episodios, pero ahorita nos puede ayudar a tener una visión general de esto. El esquema a grandes rasgos de los evangelios es el siguiente. Jesús comienza con su ministerio público después de que es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Predica y realiza milagros en Galilea y Jerusalén y acaba su vida en la tierra con su pasión, muerte y resurrección. Digamos que este es como el esqueleto de los evangelios y cada evangelista va a enriquecer este esqueleto con sus notas peculiares. Por ejemplo, Marcos, él comienza directamente su escrito con el anuncio de San Juan Bautista sobre la necesidad de convertirse y de la penitencia para recibir al Mesías. Es decir, comienza cuando Jesús ya es un adulto. Su relato es vivo, subraya la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo como el centro de su narración. En cambio, Mateo y Lucas, que se conocen como los evangelios de la infancia, inician su narración narrando el nacimiento, la infancia y la vida oculta de Jesús. Veámoslo como una especie de prólogo antes de iniciar el ministerio público de Jesús. Mateo va a privilegiar la presentación de las palabras de Jesús en forma de grandes discursos. De hecho, en el Evangelio de Mateo tenemos 5 secciones que tienen 5 discursos bastante largos de la predicación de Jesús. En cambio, Lucas va a relatar muy ampliamente la predicación de Jesús, pero en un camino que Jesús hace desde Galilea hasta Jerusalén. Y Juan va a empezar no remontándose a la infancia de Jesús, sino hasta la eternidad del Verbo, cuando el Verbo está con Dios Padre y cómo ese Verbo se encarna el Hijo de Dios y vive entre nosotros los hombres. Este Hijo de Dios es Jesús. Y después va narrando el ministerio público del Señor, que lo van marcando en los viajes que Jesús hace de Galilea a Jerusalén en diferentes fiestas judías. Esto es más o menos a grandes rasgos el contenido general de los evangelios y algunos puntos importantes de cada evangelista. Como les digo, en los próximos episodios lo vamos a ir profundizando. Nos estamos acercando al final de este episodio. Vamos haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. En un primer momento, aprendimos que la palabra evangelio significa buenas noticias y que estas buenas noticias, este alegre mensaje, es el evangelio que compartieron los discípulos, escrito en 4 formas distintas. En un segundo momento, hablamos sobre las 3 etapas de la formación del evangelio. La primera etapa es la vida y las enseñanzas de Jesús, de la cual los apóstoles fueron testigos oculares. El segundo momento es cuando ya los apóstoles empiezan a predicar en todo el Imperio Romano el mensaje de Jesús, siendo testigos de su resurrección y adaptándolo a sus oyentes. El tercer momento ya es la puesta por escrito y forma definitiva de los evangelios que conocemos hasta hoy. En un tercer y último momento, hablamos sobre el contenido y la estructura de los evangelios y vimos cómo la estructura general o el esqueleto de cada uno de ellos es el ministerio público de Jesús, sus milagros y enseñanzas en Galilea y Judea, su pasión, su muerte y su resurrección. Y ya después,
cada evangelista va enriqueciendo esta estructura general de acuerdo a sus objetivos en el evangelio que han escrito. Por ejemplo, en Mateo se encuentran 5 grandes discursos de Jesús, y en Lucas se encuentra la enseñanza de Jesús en un camino que hace el Señor de Galilea a Jerusalén. Además de que estos 2 evangelios narran la infancia de Jesús, cosa que no hacen ni el evangelio de Marcos ni el evangelio de Juan. El evangelio de Juan comienza antes de la creación del mundo, cuando habla de la palabra eterna que se hace carne para vivir entre nosotros, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Y el evangelio de Marcos comienza con la predicación de Jesús, su bautismo hecho por Juan en el Jordán, y se centra también en parte en la confesión que hace Pedro de él, que dice: tú eres el Hijo de Dios. Esto es lo que hemos visto a grandes rasgos en el episodio de hoy. Hemos llegado al final de este episodio. Sin embargo, no quiero despedirme sin dejarte una tarea. Ahora toca que tú, en tu reflexión personal, puedas pensar: ¿qué evangelios has recibido tú en tu vida? ¿Qué buenas noticias has recibido tú? En las cuales descubres la presencia de Dios que va actuando en tu historia personal. Dedícate 5 o 10 minutos, el tiempo que necesites. Puede ayudar que lo escribas para que podamos ir interiorizando y descubriendo que el evangelio no es algo muerto ni algo del pasado, sino algo vivo y presente en nuestra vida personal. Eso por un lado. Y lo otro es que quiero compartirte que uno de los objetivos de este podcast es de que vayamos formando una comunidad digital. No me gustaría que esto fuera solamente una especie de soliloquio o de monólogo donde yo nada más esté hablando. Me gustaría que puedas compartirme tu opinión acerca de este podcast. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que no quedó claro, o alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que tratemos aquí, siempre en torno a las Sagradas Escrituras. Y para esto te invito a que nos sigas por Instagram en nuestra página, que es Rutas Bíblicas. Ahí puedes darnos seguir y estaremos actualizando sobre los nuevos episodios. También ahí podrás dejarme un mensaje y preguntarme lo que quieras o hacerme algún comentario, lo cual te lo agradecería muchísimo. Si te ha gustado el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, a que nos califiques y a que compartas este episodio con tus amigos, para que ellos también puedan beneficiarse de lo que escuchan aquí. Yo soy Germán Arredondo y esto es Rutas Bíblicas. Muchas gracias.